Concepto de red social. Las redes sociales son comunidades virtuales que posibilitan la interactuación de unas personas con otras desde diferentes puntos de vista. Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite tanto conectar gente como centralizar recursos varios. Hoy en día, el uso de las redes sociales está tan extendido que se puede decir que propician la interacción entre miles de personas en tiempo real. Existen muchas redes sociales diferentes, pero ninguna es igual a la otra. Cada red social está creada con un objetivo concreto, por lo que, en función de la finalidad con la que se use, podemos seleccionar unas opciones u otras. Principalmente, podemos clasificar las redes sociales en tres tipos diferentes en función de su objetivo y temática. Primero están las redes sociales horizontales, que no tienen una temática definida y buscan proveer a los usuarios de herramientas para la interrelación, por ejemplo Facebook. Las redes sociales verticales por tipo de usuario, las cuales están dirigidas a un público específico como por ejemplo profesionales, LinkedIn, aficionados de un deporte, Sport Factor, etc. Y las redes sociales verticales por tipo de actividad, que se centran en una actividad o ofrecen un tipo de recurso concreto, por ejemplo, YouTube para combinar vídeos. Ranking de las redes sociales a nivel mundial. En primer lugar tenemos a Facebook con un 51%, seguido de MySpace con un 20%, Twitter con un 17%, Orkut con un 15%, Hi5 con un 11%, LinkedIn con un 9%, Netlog con un 8%, Sync con un 3%, New con un 2% y por último Hives con un 1%. Además, las redes sociales más usadas en el ámbito educativo a nivel mundial son Facebook, Twitter, Wikipedia y Google Docs. En referencia al lugar de estudio, podemos establecer que tanto los usuarios como no usuarios de redes sociales utilizan la habitación para estudiar. Los niños que tienen la posibilidad de acceder a las redes sociales no requieren de tanta ayuda por parte de su familia como aquellos niños que no tienen acceso a ellas. Dentro del apoyo recibido por la familia, la madre ocupa el puesto principal en esa ayuda aportada. El uso de las tecnologías para la realización de las tareas escolares se refleja en un 56%, un alto porcentaje de niños que utiliza el ordenador e Internet como ayuda para llevar a cabo el proceso. A partir de los 13 años, aumenta el uso que los niños hacen del ordenador e Internet para poder hacer las tareas de la escuela, sin que haya diferencias notables en función del sexo, es decir, tanto chicos como chicas hacen un uso equitativo de las mismas. Con referencia a los recursos que más utilizan los niños a la hora de estudiar, estos son Internet, que representa un porcentaje de un 92%, programas informáticos de tipo Word, Excel, PowerPoint, etc., con un 50%, enciclopedias digitales con un 31% y CDs interactivos con un 5%. Dentro de los que hacen uso de estas herramientas, los usuarios de una red social son los que más uso hacen de ellas. Para que los niños hagan un uso correcto de